compartirnos y luego poder volver a esta experiencia, ¿no? De alguna u otra manera. Y también para los que no pudieron venir, pues tener la oportunidad de disfrutarnos. Entonces, bueno, pues dicho esto, les doy los buenos días, buenas tardes en otras partes del mundo, como por ejemplo donde está Mónica, nuestra querida maestra. Eh, yo estoy ansiosa por saber dónde está cada uno, porque me parece que hacemos un mosaico bien bonito e internacional, ¿no? De muchas hierbitas verdes, como diría Mónica. Y bueno, tengo el honor de presentar a esta mujer, primero que nada diría yo, persona y gran maestra, que bueno, ella es Mónica Sorin Sokolsky y empezaré un poco brevemente por lo académico y su recorrido y luego entraré un poquito en detalle de quién es ella para mí, ¿no? Porque me parece importante como parte de este centro de estudios e investigación que somos las artes expresivas Latinoamérica, que con Silvia comparto la dirección, poder pues presentarles a una persona que ha significado para mí el punto de partida en este campo. Entonces, Mónica Sorín, ella es psicóloga, es docente, investigadora y especialista en psicodrama. Ella es de origen argentino y yo diría que de corazón cubano y residente amoroso de Barcelona, España. Eh, es doctora en psicología por la Universidad de La Habana. Ha dado cursos y talleres en más de 15 países en Europa y en América. Y desde el 2001 tiene la dirección, en un principio la codirección de la maestría en arteterapia transdisciplinaria y desarrollo humano, que luego ahora ella es la directora única. Eh, y bueno, creo que su recorrido es muy amplio como para compartírselo aquí a detalle. Sin embargo, bueno, también nos ha compartido 8 libros de su autoría. Entre ellos es Ayer Vita Verde, que es uno de los temas que viene a compartirnos hoy, y que también ha marcado mucho en mi trayectoria personal, ¿no? Quiero citarla porque en sus palabras, esta primavera tuvimos un simposio en Barcelona, que ellas fueron las anfitrionas, y Silvia y yo tuvimos la oportunidad de estar ahí, y Mónica hizo un discurso hermoso sobre el amor. Y creo que a partir de este discurso me han caído como muchos veintes y se ha acomodado muchas cosas que tenía en mi corazón, en mi cuerpo. Así que ella dice, pocas necesidades humanas son tan universales como amar y ser amado. Es difícil construir vínculos amorosos si no nos abrimos a la inocencia del devenir. Apostar por la vida aún frente a las inclemencias letales de estos tiempos. Dejar la puerta abierta, que la creación y el acontecimiento no sean abortados por la moral. Cuando todo se reglamenta, desaparece el pensamiento crítico y hasta el amor se ve encadenado por preceptos morales. Pocas herramientas son tan poderosas como el arte y como la vivencia estética para interrogarnos, para comprender, para transformarnos. Sin amor, los humanos dejarían de ser humanos y como una de sus consecuencias, el arte desaparecería. Para mí, justamente ayer, le decía a mi amada madre biológica que está aquí con nosotros, que Mónica es mi madre de las artes expresivas, de la arte terapia. Es la que me enseñó el camino, la que me abrió las puertas y la que con su ternura y todo lo que conlleva, su ternura, sus enseñanzas, incluso sus jalones de orejas, me ha ido marcando y dando como ese sostén en este mundo elegido, ¿no? Que se me hace algo hermoso poder elegir el camino. Así que te doy muchísimas gracias, Mónica, porque por este acompañamiento siempre y por este sostén
desde el amor y desde la ternura. Así que, como su mamá una vez dijo, la sal de la vida es el amor. Y así las dejo con ella. Muchas gracias. Bienvenida. Victoria, me ha conmovido tanto que estoy a punto bueno, de que se me caigan unas lagrimitas. Muchísimas, muchísimas gracias por tus palabras tan hermosas, Victoria. Me han tocado el alma. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias a ti y a Silvia. Muchas gracias, Silvia, por haber organizado este encuentro. Y bueno, quiero dar los buenos días y las buenas tardes a todos los que están aquí. La verdad que me hace muy feliz pensar que en este momento desde distintos lugares del planeta Tierra nos encontramos para hablar de la belleza, para encontrar sentido al sinsentido en este planeta tan amado y tan maltratado. Sé que hay personas de Costa Rica, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Brasil, todos países a los que me unen vínculos muy entrañables por diferentes motivos en cada uno. También de Europa, personas de España, el país donde vivo, donde he armado mi casa, y de Portugal y Suiza, donde también he trabajado con personas entrañables. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí y me parece precioso que tengamos esta posibilidad de dialogar. Como tenemos una hora, yo lo que propongo es compartir primero yo algunas ideas, después que podáis vosotros hacer preguntas complementarias. Si a medida que yo hablo surgen preguntas, pues les ruego anotarlas y cuando yo termine me haréis esas preguntas y nos despediremos con una breve experiencia creativa. Entonces, como las organizadoras me han pedido que hable de la arteterapia desde mi experiencia personal, es lo que haré. Hablaré de la arteterapia en mí y desde mí, porque es lo que se me ha pedido. La vía virtual, yo me resisto siempre un poquito a la vía virtual porque nos da una aproximación, una familiarización con algunos temas y tiene la maravillosa potencia de, por ejemplo, eso, reunir en este momento a personas procedentes de 14 países del planeta Tierra, cosa que no podríamos hacer de otra manera. Al mismo tiempo tiene la limitación de que nos faltan los cuerpos, nos faltan las manos que pueden tocarse, nos faltan los ojos que pueden mirarse sin que la pantalla esté en el medio. Pero a pesar de estas limitaciones, pues entre todos entiendo que haremos todo lo posible para que el encuentro tenga el mayor sentido posible. Yo creo mucho en que los cuerpos son una de las herramientas fundamentales del arteterapeuta y por eso en el máster que dirijo lo hacemos todo de manera presencial, que el cuerpo tiene una enorme presencia allí. De hecho, siempre digo que el cuerpo aprende por unas vías diferentes a las de la razón, ¿no? Entonces, cuerpo y razón se complementan de una manera muy emocionante y muy fecunda. De hecho, por teórico que sea el tema que yo aborde en una clase, siempre lo complementaré con trabajo vivencial, de manera que los conceptos lleguen por un lado, pero esos conceptos siempre estarán incorporados de alguna manera también al cuerpo y a la vivencia emocional de las personas. Yo disfruto muchísimo con este tipo de aprendizaje, siempre que estoy en un grupo trabajando así, me siento feliz. Bueno, voy a intentar entonces compartir algunos poquitos elementos básicos de mi manera de abordar la tarea de la arteterapia.
Desde niñita, el arte habitó mucho mi vida, mi infancia. Mi infancia estuvo rodeada de mucha naturaleza, pero también de muchos libros, de mucha música, de mucho arte. De manera que cuando decidí estudiar psicología, de una manera muy orgánica y muy natural, la psicología y el arte comenzaron a dialogar y a interconectarse de una manera casi inevitable para mí. Realicé mi doctorado en Cuba. Yo nací en Argentina, pero después a los 18 años me fui a Cuba. Realicé mi doctorado en Cuba justamente trabajando una experiencia con niños donde arte y psicología dialogaban. Fue defendida en 1981 y después hace 23 años cofundé este máster de arte terapia transdisciplinaria que trabaja también en esta perspectiva. Yo creo haber ya a mis 80 años, haber construido un estilo personal, una manera personal de trabajar, y creo que es resultante de varias cosas, de muchas cosas, en particular de mis estudios y mis lecturas, de mi experiencia de vida personal y profesional, y de mis grandes maestros. Para mí mencionar a mis grandes maestros es un ejercicio ético indispensable, porque sin agradecimiento no se aprende, o se aprende mal, o se aprende feo. Entonces quiero mencionar a algunos de mis grandes maestros: Alfonso Bernal del Riesgo, Dina Mister, Bianca y René Sassó, Hernán Kesselman, Tato Pavlovsky, Augusto Boal, entre otros. Y sin falta a mis padres, que me enseñaron una actitud ante la vida. Bueno, se me hacía difícil decidir qué conceptos voy a comentar, porque son muchos, entonces opté por algunos que me parecen como columnas importantes, ¿no? Uno es el concepto de transdisciplina, porque nuestro máster yo creo que es de los pocos máster de arteterapia que son transdisciplinarios, y no solo transdisciplinarios desde las artes, es decir, en general los máster tienden a ser o muy centrados en las artes plásticas, o si no es danza terapia, musicoterapia, teatroterapia, pero en nuestro máster intentamos que un arte dialogue con el otro, y al mismo tiempo son igualmente fundamentales las ciencias humanas y las ciencias sociales. Y lo subrayo porque a mí me resulta un poquito difícil entender que haya másteres de arte terapia que dan poca importancia a la psicología, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que arte, insisto, y ciencias humanas tienen que tener un diálogo imprescindible, porque el arte dialoga con nuestra subjetividad, y nuestra subjetividad a la vez está transversalizada por el mundo de las relaciones vinculares más cercanas y más lejanas. Estamos transversalizados por el mundo también. De manera que la transdisciplina hace que entienda la arteterapia más como un campo que como una disciplina independiente. Voy a ser muy escueta en estos conceptos básicos. Quiero subrayar también la importancia de lo grupal en nuestro trabajo. Permanentemente en mi manera de trabajar, hablo desde mí porque es lo que se me ha pedido, en mi manera de trabajar el diálogo entre el yo, el tú, el nosotros es permanente. Estamos pasando todo el tiempo del nosotros al tú, al yo, del yo al tú, al nosotros, porque en tiempos donde hay tanta fragmentación, la defensa de lo grupal, el aprender a trabajo en equipo, me parece un aprendizaje imprescindible en el que se juega de alguna manera el futuro de nosotros los humanos. Me voy a limitar a decir eso.
Es también muy importante el concepto de vivencia estética, que es algo que también creo que nos diferencia de manera importante con otros másters de arteterapia, porque hay formaciones, por ejemplo, que requieren que el alumno tenga como mínimo un arte como profesión, es decir, que sea un pintor, o que sea un escritor, o que sea un bailarín. Por supuesto que cuando alguien tiene estos saberes, magnífico, porque es como un complemento maravilloso que tenemos. Pero más importante que la obra de arte, es decir, que nos parece, o a mí me parece, el concepto de vivencia estética. Es decir, dentro de un ratito voy a dar un ejemplo para mostrar la diferencia que habría entre trabajar con obras de arte y trabajar con la vivencia estética. Por supuesto, es muy importante el trabajo receptivo con la obra de arte, ¿no? Es decir, recibir desde la música de los grandes compositores clásicos o populares, da igual, o resonar con grandes pinturas en los grandes museos. Todo esto, por supuesto, es muy importante, pero en el trabajo en el aula, yo no espero que un alumno haga una obra de arte. Lo que me interesa es que a través de la vivencia estética, su manera de su lógica y su sentido y su lógica de los sentidos lleguen a otro lugar y lo lleven a otro lugar. Me voy a explicar mejor dentro de un ratito cuando explique un ejemplo concreto. La vivencia estética etimológicamente quiere decir experiencia sentida. Entonces, vosotros mismos sabéis por experiencia que no solo te conmueve una gran obra de Chagall, que es uno de mis pintores más amados, o una música de Pablito Milanés o de Brahms, dos compositores tan diferentes pero tan amados por mí. Por supuesto que las grandes obras de arte nos conmueven profundamente, pero pregunto, ¿a quién no le ha pasado ir caminando, por ejemplo, por la calle y ver de pronto que entre las piedras áridas, frías, crece una hierbita verde? A mí por lo menos me produce siempre una gran emoción. A veces voy así por la calle y de pronto en un muro veo unos ladrillos y unas hierbitas que están ahí saliendo entre los ladrillos o las piedras. Y esto me parece una vivencia estética extraordinaria por la emoción que me provoca y por todas las reflexiones que mueve en mí la idea de que una hierbita verde puede surgir de lo más duro, de lo más anquilosado, de lo más muerto. Por eso apuesto por la vivencia estética. Otro aspecto que nos caracteriza es que más que trabajar con la interpretación, trabajamos con la resonancia y con el diálogo con la obra. Por supuesto que es casi imposible no interpretar, es decir, es difícil que cuando ves una obra no surja una idea posible, pero lo que ocurre es que esa idea posible con la que tú podrías interpretar puede ser más bien influencia de los libros sagrados, es decir, que tú, en vez de dejar que esa obra llegue a ti, los libros sagrados te hablan al oído y te dicen cómo y qué debes interpretar de esa obra. Por eso prefiero más generar el diálogo con la obra. Voy a explicar esto, bueno, y no solo los libros sagrados, sino también tus propias proyecciones, porque todos somos humanos y todos proyectamos. Y a mí me ha pasado muchas veces cuando veo una obra de un paciente o de un alumno, he pensado, yo veo esto, pero por suerte me he callado la boca y he buscado el diálogo con la obra, porque en el diálogo con la obra he visto que la persona iba por un lugar muy diferente al que iba yo. Entonces, qué importante ver cuál es el diálogo que tengo, no yo terapeuta, no yo maestro con la obra del alumno, del paciente, sino qué diálogo tiene el paciente o el alumno con su propia obra. Voy a dar un ejemplo de esto
muy sencillo y que además creo que involucra tanto lo de la vivencia estética como la de la resonancia y el diálogo con la obra. Estoy pensando en una paciente, una mujer de 35 años, preciosa, físicamente preciosa, muy cuidada, siempre impecable, y que en las primeras sesiones me dice, pero ella, bueno, doy un pequeño gran dato más, siempre estaba como muy en su sitio, con un tono de voz siempre casi el mismo, con expresiones de muy poca intensidad. En resumen, un cuerpo congelado. Entonces, en alguna de las primeras sesiones, ella me dice, es que yo quiero conocerme, quiero saber cómo soy. Y le digo, bueno, ¿cómo te dibujarías? Y me dice, no, es que yo no sé dibujar. Entonces yo siempre les respondo, no te preocupes, no lo llevaremos al Museo del Prado. Tú haz el dibujo que te sorprenda, déjate sorprender. Y entonces ella, efectivamente, muy sorprendida, me dice, bueno, es que lo que me ha salido es esto. ¿Lo podéis ver? Es decir, ante su afirmación, quiero conocerme, quiero saber cómo soy, ella hace esto. Desde una interpretación obvia o de sentido común, si hubieras interpretado, ¿qué podrías decir? ¿Qué diríais? Ella dice que ella es esto. ¿Qué podrías decir? ¿Cómo? Rigidez, como... Podrías decir, soy una persona rígida. Podrías decir, bueno, me estás diciendo que la vida se desarrolla y después bajará. Chocolate por la noticia, ya lo sabemos. O podrías decir que hay días altos y días bajos. ¿Quién no tiene días altos y días bajos? Entonces, Estoy quebrada. ¿cómo? Estoy quebrada. Estoy quebrada. Pero yo opté por preguntarle a ella, cuando lo miras, ¿qué sientes? Este no es el original, yo lo he copiado del original porque ahora vamos a ver lo que ella hizo. Cuando yo le dije, cuando lo miras, ¿qué sientes? Ella me contestó, siento mucho frío. A mí se me puso la piel de gallina cuando ella dijo, siento mucho frío, ¿no? Entonces le pregunté, ¿te gustaría hacer algo? No lo pienses, le dije, déjate sorprender. ¿Te gustaría hacer algo, agregar algo, cambiar algo? Y entonces ella lo que hizo fue esto. Fíjense en esto. O sea, ella había hecho esta especie de iceberg color azul claro, puso aquí la palabra frío y dijo, estoy muy sorprendida, pero lo que me ha salido es esto. Y entonces le pido que empiece a dialogar con lo que le ha salido y me dice, es que me acabo de dar cuenta de que todo lo que yo muestro en mi vida es esto que está aquí arriba, la punta del iceberg. Y esto que está aquí abajo, que es cálido, no lo muestro nunca, porque está oculto bajo el hielo. Y dibuja este sol caliente. Entonces, claro, ahí empezamos a analizar con ella en un diálogo por qué estaba congelado todo lo que había abajo y le pregunté que qué había aquí, en este espacio rojo, pero que no emerge, qué había. Y me dice, ahí están todos mis sentimientos, mis deseos, las cosas que no quiero decir, mis miedos. Me dice, y sobre todo las cosas que está mal sentir o pensar. Y entonces le pido
Bueno, ya lo puedo quitar, ¿verdad? Ya lo habéis visto, ¿sí? Entonces, le pido que me diga cuáles son esas cosas que está muy mal pensar o sentir. Y entonces ella, que viene de un hogar muy moral, no ético, moral, y aquí quiero muy rápidamente hacer la diferencia entre lo moral y lo ético, que suelen usarse como sinónimos, pero no lo son, y es muy útil diferenciarlos. La moral tiene que ver sobre todo con lo que las instituciones, sea la religión, la familia, los partidos políticos, la sociedad en general, nos dicen que está bien y que está mal, lo que está prohibido y lo que es obligatorio hacer. Eso es la moral. Y la ética tiene más que ver con una interrogación de cómo quiero vivir yo mi existencia al margen del estimado público que con sus mandatos me dice cómo tengo que organizar mi vida. Dicho de manera muy simple, ¿no? Entonces, ella era una persona muy permeada por lo moral, tan permeada por lo moral, que cualquier sentimiento, entre comillas, negativo, yo nunca digo de un sentimiento que es negativo, pero esta era la frase que ella usaba. Ella decía, es que yo me siento muy culpable cuando tengo sentimientos negativos. Y yo le decía, pero, por ejemplo, ¿cuáles? No, cuando tengo celos de mi hermana, o cuando siendo casada de pronto me parece buen mozo otro hombre, cosas de este tipo que la hacían sentir a ella enormemente culpable. Y claro, al congelar esos sentimientos que para ella eran negativos, como el cuerpo humano no es como un refrigerador que tiene el congelador, el freezer, donde tú congelas al máximo y después tiene donde hay temperaturas reguladas, el cuerpo humano no puede congelar unas cosas y otras no. Entonces, cuando tú congelas las emociones, entre comillas, negativas, congelas todo, congelas también todo lo que hay de vital en ti, congelas la alegría, congelas la espontaneidad, congelas los deseos, congelas la autoescucha, porque te da miedo lo que puedes escuchar. Entonces, este es un ejemplo que me parece muy, muy gráfico de lo que intento decirles, porque nadie diría que esto es una obra de arte, evidentemente. Una obra de arte no es, pero el jugo que nos dio la vivencia estética que le provocó a ella hacer este trabajo, nos llevó a meses y meses de trabajo, porque este trabajo de descongelamiento, que ella visualizó claramente aquí, porque una cosa es que tú le digas a una persona, estás congelada, la persona puede entenderlo, pero no es lo mismo que tú le digas a alguien, estás congelado, a que la persona misma te diga, yo soy esto y siento mucho frío. Y que esta persona, al interrogar y dialogar con su obra, descubra todo lo que está congelado aquí, como ese volcán debajo del iceberg, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo que os he traído porque ilustra muy bien la idea de que la vivencia estética no necesita de la obra de arte en arteterapia, que el trazo más sencillo puede a veces conectarnos con vivencias muy profundas, y también la importancia del diálogo con la obra en vez de apresurarte tú a hacer interpretaciones que pueden ser, repito, o bien proyecciones tuyas o lo que te dictan al oído los textos sagrados que te dicen cómo tienes que interpretar las cosas, ¿no? Bueno, si lo piensan, en esta intervención hay un diálogo entre el sentido de la lógica y la lógica de los sentidos, que es un diálogo muy importante en arteterapia, ¿no? Es decir, está el sentido de la lógica, que conocemos mucho porque vivimos en sociedades racionalistas, pero está la lógica de los sentidos, que hace que ante este trazo tú sientas frío o veas el calor que está escondido. Entonces, esta vinculación, yo no me quiero extender porque quiero dejar tiempo para las preguntas y para la experiencia vivencial, pero todavía puedo desarrollar un poquito algunas ideas.
decía que este diálogo entre el sentido de la lógica y la lógica de los sentidos está muy presente, por ejemplo, en lo poético, en la poesía. Por eso la poesía es una de mis herramientas fundamentales en mis intervenciones, tanto en terapia como en el aula. Es raro que yo dé un fin de semana de arteterapia sin llevar poemas, es muy raro. Y es raro que en mi consultorio, con un paciente, yo no me levante y diga, espérate que voy a buscar un poema. Y busco un poema, se lo leo y pasan cosas. Una experiencia que me conmovió muchísimo con la poesía fue la que me ocurrió cuando escribí mi capítulo de este libro, Arteterapia, bueno, el arte y la persona, Arteterapia, esa hierbita verde. Como podrán suponer por lo que dije hace un ratito, la metáfora de la arteterapia como hierbita verde me surgió por esta imagen de la hierbita que crece entre la hierba. Yo digo que la arteterapia puede ser lo mismo, una hierbita creciendo entre los cuerpos congelados o las almas congeladas de la persona, ¿no? Entonces, este libro donde el segundo capítulo es el capítulo que yo escribí, el primer capítulo lo escribió Mercedes Giesen y es la historia de la arteterapia, el segundo capítulo, que es el que escribí, pero yo fui la compiladora de todo el libro, es decir, la que trabajó todos los capítulos, los puso a punto, los revisó. Todos los demás capítulos son experiencias concretas, experiencias prácticas concretas de los compañeros que en aquel momento integraban el equipo. Digo en aquel momento porque este libro fue escrito en el 2010 y ahora hay cambios en los integrantes del equipo, pero en aquellos momentos eran estos, y es un libro que a mí me parece que vale la pena leer. Pero lo que quería comentar ahora en relación a lo poético es lo que me pasó con el segundo capítulo, que es el que escribí yo. Yo escribí este segundo capítulo, que empieza además con una foto justamente de piedritas con hierbitas verdes, foto que hizo mi nieta Luna, porque ella ya cuando íbamos por la casa, abuela, abuela, mira, aquí hay hierbitas verdes entre las piedras. Entonces, si no sacaba yo la foto, la sacaba ella, era muy chiquita ella en aquel momento. Entonces, escribo este capítulo y pongo punto final al capítulo, y ese día era un domingo y mi hijo me invita a comer a su casa, cosa que hace con mucha frecuencia, y cuando voy veo sobre su mesa un libro con haikus. No sé si todos saben lo que es un haiku, por si alguien no lo sabe lo digo también muy brevemente. Los haikus son una forma poética que surgió en el Japón, creada por, bueno, se considera que el padre de los haikus es Basho, en el siglo XVII, creo. Y el haiku se caracteriza por ser muy breve, 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas, y siempre describe un algo que está presente y es muy fenomenológico, no hay conceptos, es siempre desde algo que podría ser, el haiku siempre podría ser dibujado como una metáfora casi, ¿no? Entonces empiezo a leer los haikus y me empiezo a conmover de una manera impresionante, porque empiezo a sentir que cada uno de esos haikus me hablaba de un epígrafe del capítulo que yo acababa de terminar de escribir. Entonces, esto me pareció apasionante, es decir, que un verso de 10 palabras pudiera resumir ideas que yo había descrito en varias páginas. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, lo que hice cuando me pasó esto fue que ese mismo día me fui corriendo para mi casa. Mi hijo me regaló el libro de haikus porque me vio tan emocionada que me dijo, llévatelo, llévatelo. Y escribí lo que llamé la resonancia poética de este capítulo, que fue, para cada epígrafe del texto, busqué un haiku que para mí fuera una resonancia poética. Os voy a dar un ejemplo para que se me entienda mejor por si no se me entiende. Por ejemplo,
Yo escribo el epígrafe sobre supervisión, donde explico lo importante que es que supervisemos el trabajo que hacemos, ¿no? Es decir, que alguien que sabe más que yo de eso me pueda acompañar, señalar, en fin, ayudar. Pero claro, siempre a una supervisión tú también vas tenso, porque vas a mostrar tus dudas, vas a mostrar tus inseguridades, vas a mostrar quizás tus talones de Aquiles. Entonces, a mí se me ocurrió, por ejemplo, que este haiku de Basho, justamente el padre de los haikus, venía muy bien para la idea de la supervisión. Dice este haiku: lánguidamente se yergue el crisantemo tras el chubasco. Lo repito. Lánguidamente se yergue el crisantemo tras el chubasco. Es fantástico. Porque la supervisión es como un chubasco, ¿no? Una lluvia que te moja entero. Pero ¿cómo no me di cuenta? Pero ¿cómo, claro, cómo hice esto? ¿Cómo dije aquello? ¿Cómo no se me ocurrió esto otro? Pero cuando sales de ahí, te yergues lánguidamente como un crisantemo que ha recibido un chubasco. Y hice lo mismo con cada epígrafe y le busqué un haiku a cada epígrafe. Y esto de poder decir muy poéticamente, en muy pocas palabras, cosas que desarrollar te lleva páginas, me pareció algo muy hermoso y me pareció algo muy arte terapéutico. Para mí escribir esas resonancias poéticas fueron súper terapéuticas, me sentí súper feliz haciéndolo. Ese es un ejemplo, ¿no? Del uso de la poesía como complemento o como guinda del pastel, si queréis decir. Otro elemento muy importante en nuestra manera de trabajar es la autointerrogación que nosotros mismos hacemos de nosotros mismos, porque ya sabéis que hay psicólogos o terapeutas o arteterapeutas que creen que los problemas los tienen los demás. Tú eres la persona sana y los demás son personas enfermas que tienen problemas, pero tú eres sano. Nosotros no partimos de ese punto de vista. Todos somos humanos y a todos nos pasan cosas. Unos somos un poquito más sanos, otros somos un poquito menos sanos, pero todos tenemos elementos neuróticos y todos tenemos que interrogar nuestra propia existencia como un ejercicio ético fundamental. Desde esta concepción, yo escribí mis memorias a los 50, no, las publiqué a los 60 años. Es un libro que se llama Cuba, 3 exilios, Memorias indóciles. Y también aquí, cada epígrafe empieza con un poema, a manera de ejemplo. Cuando hablo del exilio, cuando hablo del exilio en el libro, y elegí este tema y estos poemas porque en Latinoamérica, ¿quién no sabe lo que es el exilio? Si no lo sabe por experiencia propia, lo sabe por experiencia de amigos muy queridos, ¿no? Y en Europa sabemos lo que es el exilio cuando vemos llegar las multitudes de emigrantes de distintos países que están en peores condiciones que nosotros. De manera que el tema del exilio es un tema que nos toca a todos. Pero cuando yo hablo aquí de mi propio exilio, elegí, por ejemplo, tres textos poéticos que encabezan distintos momentos del exilio. Uno son palabras de Dante Alighieri en la Divina Comedia, y dice así Dante refiriéndose al exilio: tú dejarás cualquier cosa que quieras más fuertemente, y esto es esa flecha que antes dispara el arco del exilio. Probarás cuán amargamente sabe el pan ajeno y cuán duro es subir y bajar las ajenas escaleras. Vuelvo a repetir la segunda parte. Probarás cuán amargamente sabe el pan ajeno y cuán duro es subir y bajar las ajenas escaleras. Esto nos dijo Dante Alighieri hace muchos siglos. Él supo lo que era el exilio.
Otro poema que elegí para encabezar otro epígrafe sobre el exilio fue uno de Bayot, que dice: por nubes separados los patos salvajes se dicen adiós. Fíjense qué metáfora del exilio. Por nubes separados los patos salvajes se dicen adiós. Esto dijo Bayot. Y otro poeta de haikus, Buzón, dijo: yo me marcho, tú te quedas, 2 otoños. Yo me marcho, tú te quedas, 2 otoños. Fíjense el poderoso poder, me sale tautológicamente, el enorme poder metafórico de la poesía para expresar los sentimientos más hondos, más profundos. ¿Qué les voy a decir de la poesía amorosa y de la poesía del desamor? ¿Qué os voy a decir? Todo el que aquí ha vivido un desamor y ha leído un poema sobre el desamor sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, la poesía son otra de las grandes herramientas que uso en mi manera de realizar el arte terapia. Bueno, yo creo que por la hora preferiría ahora escuchar algunas preguntas. Yo prefiero escuchar, no ir contestando cada una, sino si hay varias, escucharlas y después intentar integrar y que nos quede tiempo para hacer la despedida creativa. ¿Hay preguntas? Yo quería... Hola, Mónica. Hola, Elizabeth. Bueno, alumna del Perú. Sí, sí, sí. Hace muchos años que te graduaste. Qué alegría verte, Elizabeth. Sí, la verdad, muy emocionada de volverte a ver. Creo que has sido madre en muchos sentidos de muchas de nosotras y es bonito ver, escuchar las palabras de Victoria y me identifico de alguna manera, ¿no? Han pasado 20 años, han pasado 20 años. Sí, y es un libro al que también le tengo mucho cariño, ¿no? Viniste a Este, su presentación. sí, y hay un artículo también que escribí y quizá no te veo desde entonces, desde el 2010, ¿no? Probablemente no nos vemos desde entonces. Hay como mucha belleza en tus palabras, ¿no? Hay mucha... a mí me deja como el cuerpo vibrando escucharte, ¿no? Y se me ocurre preguntarte sobre tu idea de la belleza, porque esto que traes, este ejemplo que traes, no es bonito, ¿no? Es bello. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu idea de la belleza? Vale, vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque así prefiero ir primero si hay otra y si no voy directo a esta de Elizabeth. ¿Hay alguna otra? Vale. Hola, Mónica. Sí, Sí, hay- Alfredo. Sí, estoy hablando desde Brasil, soy argentino, amigo de Mónica de hace por lo menos 30 años, compañero en la escritura de otro libro que hicimos juntos sobre la prosocialidad en niños, una pesquisa transcultural que hicimos con otros colegas en varios países, y quería simplemente colaborar con tu tarea aportando una idea de nostridad. Nostridad. ¿Sí? Nosotros, no solamente con nosotros como humanos, sino también nosotros con las piedras, nosotros con los árboles, nosotros con la vida, con el agua, con la atmósfera, con las montañas, con los mares y los océanos. O sea, nosotros no es solamente lo humano, sino también todas las diversidades de la vida. Y eso me parece también que tiene que ver con el ámago del arte. Gracias. Bueno, yo creo que con estas dos intervenciones, que además se tocan totalmente, el comentario de Alfredo y el comentario de Elizabeth se tocan muchísimo. Empiezo por lo segundo y voy después a Elizabeth.
justamente Bayó, el padre de los haikus, dijo algo que va totalmente en la dirección de lo que dices, Alfredo. Él le decía a sus discípulos: aprende de los pinos, aprende de los bambúes. Aprender quiere decir unirse a las cosas y sentir la íntima naturaleza de esas cosas. Esto es algo que me conmueve profundamente, porque yo debo confesar que yo funciono así. Yo me uno a las cosas. Me uno a las cosas. Puede ser a la naturaleza, pueden ser objetos muy queridos que alguien me regaló y que pueden no tener ningún valor material, pero que para mí significan mucho, y me uno a las personas. Entonces sí, qué importante sentir que todo lo que habita nuestro planeta, sea con 2 piernas, con 4 piernas, con 100 pies, sean las piedras nos hablan, ¿no? Y entronco esto totalmente con lo que plantea Elizabeth sobre qué es la belleza, ¿no? A ver, en la historia del arte sabemos que durante muchos siglos lo bello fue identificado con lo que podríamos llamar hermoso, con lo bonito, ¿no? Por ejemplo, las obras plásticas pues tenían que ser muy, muy realistas, un rostro tenía que ser un rostro, un cuerpo tenía que ser un cuerpo, pero después irrumpe en las artes. Pero si vamos más, bueno, voy a ir después al hombre de las cavernas, ¿no? Porque si nos vamos a las cavernas, aquellas figuras maravillosas de figuras humanas con el arco cazando búfalos, no parecían obras del realismo, parecían obras más bien del siglo XX, ¿no? Esas figuras casi de Giacometti. Entonces, ¿cómo el ser humano, a través de la vivencia estética, logra crear imágenes, sonidos, movimientos que nos producen una sensación de belleza sin que sean literalmente bellos en el sentido de hermoso, bonito, ¿no? Si yo me paro frente al Guernica, evidentemente no podemos decir que el Guernica sea bonito. Y esto tiene que ver con algo que dijo el maestro de algunos de mis maestros, Pichon Rivière. Pichon Rivière, retomando a Freud, decía que lo siniestro puede convertirse en maravilloso a través de la vivencia estética. Esto es algo que el arteterapeuta no debe olvidar, porque es una noción fundamental. A veces las personas vienen con cosas muy siniestras, muy traumáticas, muy terribles. Incluso a veces te dicen, es tan terrible que nunca lo había podido contar a nadie. Entonces, cuando eso ocurre, enseguida yo acudo a la vivencia estética, porque tiendo a pensar que posiblemente ninguna palabra que yo diga puede dar consuelo. Entonces, a lo mejor me levanto y busco un poema, o a lo mejor lo invito a hacer un dibujo, o a lo mejor lo invito a hacer un movimiento corporal. Y paradójicamente, eso que era doloroso, traumático, terrible, gracias a la vivencia estética, se convierte, decía Pichon, en algo maravilloso. Repito, esto es una idea de Freud retomada por Pichon, pero donde está esta idea de que el arte y la vivencia estética logran que aquello que es horrendo de pronto pueda convertirse en algo que estéticamente nos conmueve profundamente. Me asaltan un montón de grandes artistas. Bacon, ninguna obra del pintor Bacon es bella, bella en sentido literal, pero cuando yo pensé en lo despedazada que yo salí de Cuba y vi un cuadro de Bacon, dije, esa fui yo cuando salí de Cuba, así estaba yo cuando salí de Cuba, así de despedazada, ¿no? Y lo mismo me pasa con distintas obras. Entonces, este paso de lo siniestro a lo maravilloso puede pasar a través de la vivencia estética,
a través del compartir. El compartir, ya el tener alguien que me escucha atenta y respetuosamente, permite también este tránsito de lo siniestro a lo maravilloso. De manera que todos seguramente hemos vivido momentos en que, partiendo de un gran dolor, hemos sentido un profundo alivio después de habernos expresado estéticamente o después de haber podido compartir con alguien lo que nos pasaba. ¿Quién aquí puede decir que no ha vivido alguna vez esa experiencia? Esto es decir, la situación sigue siendo la misma, pero me siento aliviada. O la situación fue la misma, pero ahora la puedo vivir desde un lugar más vital, menos terrorífico, menos pesadilla, ¿no? Y eso, no sé si con esto, Elizabeth, respondo, pero para mí la belleza pasa por aquí, ¿no? Por todo aquello que provocando una vivencia estética en mí me produce alivio, me saca de lo letal y me lleva a lo vital, me saca de la angustia terrorífica y me permite caminar otras rutas, otros caminos, ¿no? Bueno, queridos, yo por la hora, y además estamos respetando perfecto el tiempo, si les parece, nos vamos a despedir con una breve experiencia estética creativa. Mónica, perdón Sí. que te interrumpe. Hay 2 manos levantadas. ¿Lo dejamos Ah, hasta aquí? ¿Sí? no, Está por mí, si todos pueden, ningún problema. Perdón, Carla, veo una mano levantada. Rosina. Carla y Rosina. Vale. Sí, sí. Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te Carlita, escucho muy bien. Rosina estaba de primero, así que tal vez le vamos a ceder la palabra. Ya tiene mucho rato de estar ahí, pobrecita, y después... Adelante. Bueno, Rosina. ¿Eres tú, Rosina, la que fue mi alumna o es otra Rosina? No la Rosina, oigo. ¿tienes el micrófono apagado? Si puedes encender. Sí, querida Mónica, soy yo, Rosina, tu Hola, alumna. Rosina. Hola, tenías el pelo cortito y negro. Sí, ahora ya diferente. Vale. Mónica, te agradezco tu presencia, estoy muy conmovida. Escucharte ha sido como ese chubasco a mi hierbita verde. Y siempre te menciono en las sesiones con mis pacientes. Y bueno, estoy emocionadísima. Pero una cosita quería preguntarte. Empezaste tu compartir diciendo sobre el cuerpo y la razón y cómo se complementan. Y una cosa que yo me llevé muy adentro cuando estudié contigo y tuve ese privilegio de ser formada por ti, era el cuerpo vibrátil, ¿no? Entonces quería que menciones eso y qué es una cualidad de receptividad que uno desarrolla y qué consejos nos puedes dar para seguir irrigando ese cuerpo capaz de resonar, de sentir, de crear. Gracias. Gracias, muchas gracias, Rosina, por tus palabras. Y voy a escuchar primero a Carla para ver si a lo mejor se pueden unir las dos preguntas o no, ya veremos. ¿Dónde está Carla? Carla. Gracias. No, Mónica, primero agradecerte al haberte conocido por este medio, me emociona muchísimo y puedo decir que ya como que te quiero, te amo como si fueras también la mamá de las que te conocieron antes. Eso por un lado. Y por el otro estoy acá con mi amiga Judy, que si también no hubiera sido por ella, no estaría acá. Ha sido un camino de conocer personas que no sé cómo fue sucediendo. Y bueno, eso me emociona muchísimo. Y la última pregunta es dónde yo puedo, aquí en América Latina, en Costa Rica, encontrar tus libros. Vale. Eso sería. Vale, vale.
Bueno, a las dos les agradezco muchísimo sus palabras, que tengo el corazón en un brinco. Muchísimas gracias, Rosina, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Elizabeth, muchísimas gracias, Alfredo, y muchas gracias a todos los que están aquí. Sobre dónde encontrar los libros. Empiezo por ahí porque es más pragmático y después voy a lo de Rosina. A ver, el de la hierbita verde, me dicen que lo pueden comprar por internet en la librería Alibrí de Barcelona. Alibrí. Yo le puedo mandar después pero bueno, es A-L-I-B-R-I, Alibrí. Entonces, si buscan en internet librería Alibrí en Barcelona, lo pueden comprar por internet y ellos se los mandan a sus casas. Y entonces aquí van a encontrar mucha bibliografía, en los propios capítulos van a encontrar bibliografía. Y mis memorias, sé que se pueden encontrar, creo que en Amazon la gente lo ha comprado, mucha gente lo ha comprado en Amazon, y si no, buscan por internet Cuba, 3 exilios, Memorias indóciles de Mónica Sorín, y van a poder comprarlo por internet. Pero creo que Amazon me parece que es lo más directo. Bueno, el tema del cuerpo, el cuerpo vibrátil. Yo hablaba de esta paciente que se dibujó a sí misma como un iceberg. Este sería justamente un ejemplo de todo lo contrario, ¿no? De un cuerpo, lo que se llama un cuerpo congelado. Entonces, un cuerpo vibrátil es justamente un cuerpo que se deja afectar por las intensidades. Y esto nos lleva a un tema muy importante hoy en día, o me lleva a mí a un tema muy importante hoy en día, que es diferenciar las palabras intensidad y adrenalina. Porque vivimos tiempos donde la gente necesita mucha adrenalina y la encuentra en el alcohol, en la droga, en correr por una carretera a 200 por hora, en hacer barbaridades que ponen en riesgo sus vidas y su salud, ¿no? Esto es la adrenalina. Porque tu cuerpo está tan congelado y yo diría tu cuerpalma está tan congelada que necesitas de ese sacudón de adrenalina para poder sentir algo. En cambio, un cuerpo vibrátil es un cuerpo que está ahí dejándose atravesar por un niño que pasa por la calle y sonríe, por una flor que crece en una acera, por la sonrisa de alguien que amas o de alguien desconocido en la calle. Entonces, esa capacidad para vivir las intensidades, es decir, para convertir en acontecimiento lo que podría parecer una tontería. Porque al final, grandes acontecimientos en la vida tenemos muy pocos, ¿no? Nacemos, morimos, esos son 2 grandes acontecimientos. Después nos enamoramos como locos, una o varias veces en la vida, esos son otros acontecimientos. Tenemos un hijo, si tenemos un hijo, pero la vida no está hecha de esos grandes acontecimientos, porque esos ocurren cada cierto tiempo. La vida está hecha de lo cotidiano. Y lo cotidiano está lleno de cosas que pueden despertar nuestras intensidades, es decir, darnos ese calorcito en el corazón, si tenemos un cuerpo vibrátil, ¿no? Yo sinceramente consejos no podría dar, porque cómo construir un cuerpo vibrátil, no hay fórmulas, con cada persona es un trabajo muy diferente. No me atrevería a decirlo. Lo que sí digo, que me parece que hoy en día trabajar para que las personas sientan cada vez más su cuerpalma, se permitan registrar las intensidades, se permitan convertir en acontecimiento las cosas pequeñas, es muy importante. Y diciendo todas estas cosas, necesito decir también, porque si no lo digo después me lo voy a reprochar, voy a decir
tendrías que haberlo dicho. Porque yo sé que cuando digo estas cosas puedo parecer, muchas veces me han dicho qué romántica eres, Mónica, y sí lo soy. Soy una persona romántica y me siento muy cercana a determinadas cosas del romanticismo, pero al mismo tiempo soy una persona muy involucrada en la sociedad en la que vive y creo que bastante pensante y observadora de la realidad. Entonces la realidad no me permite ser romántica porque la realidad tiene muy poco de romántico. Entonces, justamente para mí el arte terapia es un espacio de resistencia a la fealdad del mundo. Entonces, cuando yo hablo de construir el acontecimiento, de encontrar belleza, de crear intensidades, no digo, qué bonito es el mundo, porque sería una necedad. Digo, intentemos poner belleza y sentido en este mundo donde hay tanta fealdad y donde hay tanto sinsentido. Bueno, a ver, yo siento, a mí me llega a través de la pantalla un silencio que me conmueve y que me arropa y lo agradezco profundamente porque siento que hay una escucha amorosa y respetuosa y lo agradezco infinitamente. Entonces, si les parece, pasamos a la experiencia creativa. Va a ser muy breve. ¿Mm? Claro Bueno, que sí. cada uno tenga cerquita donde anotar, es decir, papel de cualquier tipo, un cuaderno, una hoja, cualquier cosa, y un boli o lápiz, y colores si tienen colores. Ténganlo a mano y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar los ojos. Todos vamos a cerrar los ojos y dentro de un ratito, en unos segundos, yo voy a leer 3 veces seguidas un mismo haiku. Es un haiku del poeta de haikus que yo más amo, que es Isá. Es un haiku de Isá. Entonces, vosotros vais a estar con los ojos cerrados, os vais a dejar atravesar por este haiku que yo voy a repetir 3 veces. Y cuando yo ya lo lea por tercera vez, abres los ojos y sin hacer ningún comentario, escribes sin censurar nada lo que ese haiku ha generado en ti, de la manera más personal posible. ¿Qué me dice a mí este haiku? Dicho poéticamente. Puede ser muy breve, no hace falta que os extendáis. Bueno, que tenga la extensión que cada uno quiera, pero va a ser un ejercicio muy breve. Y si con los colores quieres ponerle algún trazo de color a lo que hayas escrito, pues también lo puedes hacer. Entonces, cerramos los ojos. Solo Rocío es el mundo, Rocío. Y sin embargo, solo Rocío es el mundo, Rocío. Y sin embargo, solo Rocío es el mundo, Rocío. Y sin embargo, un minutito más.
para terminar lo que estéis escribiendo. Después, si quieren, siguen escribiendo. Bueno, busco el punto final. Aunque después sigan escribiendo si quieren o lo ilustran. Y quienes quieran, los invito a compartir lo que han escrito y si han puesto algún trazo de color, mostrarlo, pero sin hacer ningún comentario, sino solo leo el texto que me ha salido. El texto me ha elegido a mí, yo no he elegido el texto me ha elegido a mí. ¿Quiénes quieren compartir su texto? Repito, sin comentar nada, leo el texto. María Aurora. Mónica, fue un gusto verdadero escucharte. Ya me quiero ir a Barcelona. A mí lo que me llegó es el rocío es el amor divino que nos cubre y arropa. Y pocos lo dejan entrar. José Luis. Lo impermanente se queda, lo imaginario es real, todo desaparece y se mantiene. Rosalinda. Pequeña gota de agua que se convierte en inmensidad de mar. Somos eso diferente que al mundo salpicamos. ¿Lo podrías repetir, por favor? No se ha podido escuchar, ¿no? Somos, ¿me escuchan? Sí, si lo puedes leer lento para que podamos escucharte. Somos eso diferente que al mundo salpicamos. Somos eso diferente que algunos Salpicamos. Que al mundo salpicamos. Que al mundo. Somos eso diferente que al mundo salpicamos. Eso es. Lucía. Tú. Sí, sembrar, llevar de adentro hacia afuera, crecernos. Gracias. Alfredo. No tengo palabras, solo una imagen. Si le puedes quitar el blur a tu pantalla para que podamos verla. Sí. Ah, a ver, no sé, vamos a ver. Ahora nos quitaste la cámara. A ver si ya. No te vemos, Alfredo. Ahora. No. Ah, sí. Sí. Algo. Ahí está. ¿Se vio? Sí. Bueno. Gracias, Alfredo. Yo voy a compartir las mías, ya que estoy aquí. Si sé que llegué y me iré, ¿qué me queda? Me queda la vida. Paula, gracias, Victoria. Hay dos personas más, Ivana y Paula, ¿no? Ajá.
No, Paula, es que no te escuchamos, no quitaste el micrófono. Aquí, sí, ahí se escucha. Ahora sí. Y sin embargo, existo, vivo, lloro y río. Quiero reír. Besos. Gracias, Paula. Gracias. Ivana. Cada pequeña gota va quitando la sed de mi alma. Gracias, Ivana. Carla. Aquí, hoy, envuelta en el mundo. Bueno, queridos, yo estoy súper conmovida y muy agradecida a todos. Bueno, me parece que ha sido un encuentro precioso. Veo que ha durado 1 hora y no llega a un cuarto, y me ha parecido algo así que se ha extendido con mucho sentido y con mucha belleza. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y si alguien por lo que sea me quiere escribir, lo puede hacer a través de Silvia o de Victoria. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mónica, porque esto ha sido un deleite de tu ternura, de tu experiencia, de tu trayectoria tan maravillosa, y estamos muy honradas de que nos los hagas llegar de tu viva voz, porque es incomparable que no se puede sustituir. Te queremos muchísimo, Mónica, lo digo en tercera persona porque estoy segura que no soy la única, y todo el tiempo me he sentido nerviosa, y me acuerdo de unas palabras que me dijiste tú en la formación, que era: si se siente ese calor es porque es importante para ti, ¿no? Oh, Sosténlo. mira Así qué que bonitas cosas a veces digo, pues sí. sí. Sí que sí, así que me quedo con eso, que además me pasa mucho, y lo sostengo y te recuerdo y te siento aquí cerquita de mí, porque me recuerda cuántas cosas importantes hay en mi vida, y esta ha sido una de ellas. Así que muchísimas gracias por esta mañana y por darnos este saborcito tan rico de sábado, en la mañana Latinoamérica y en la tarde en Europa. Así que como Centro de Arte e Investigación de Estudios Latinoamérica, Silvia y yo les damos las gracias por acompañarnos, también por abrazar a Mónica como ella nos abraza a nosotras, y pues con muchísimas ganas de seguir. Nosotros tendremos el honor de tener a Mónica en un masterclass. Todavía vamos a agendar con ella, pero estamos emocionadas de invitarla y de poder seguir multiplicando esas hierbitas verdes en lo sólido, en lo conocido, que ojalá se vuelva desconocido, y poder transformarlo y darle la oportunidad a multiplicarnos. Así que muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todas, a todos, y bienvenidos siempre a este espacio. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. 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 Chao. Muchas Esperamos tenerte en gracias. Costa Rica, Mónica. Ay, me encantaría. Muchas gracias, muy, muy lindo. Mónica, te Muchas puedes quedar en mi gracias. casa. Tiene muchas casas y corazones esperándola por aquí. Por toda Latinoamérica. Gracias, muchas gracias. Tendrás que hacer una... Muchas gracias, muy lindo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ruth, desde El Salvador. Y Mónica, se me olvidó decirte, estamos Nicaragua y también Venezuela aquí presentes. Muy bien, ahí también son países que amo mucho. Bueno, toda América Latina es entrañable para mí. Me voy, ¿sí? Sí, hasta pronto. Hasta Gracias. luego. Que descanses. Gracias, Mónica.
Gracias, Rosina, querida. Oh, sweet. No me quiero ir. Tenemos los contactos, ¿verdad?